Imagínense un escritorio grande, una oficina grande más bien, y en el centro un escritorio, y a la entrada de la oficina algo que diga centro de entrevistas para Dios, o centro de entrevista, oficina de entrevista de Dios. Y entonces uno entra, toca la puerta y pasa y dice, pase, dice la persona que está adentro, y cuando uno entra se encuentra que el que está allá en el fondo de ese gran escritorio, de una oficina muy hermosa, es Dios. Y él le dice, siéntese, por favor. Dios está buscando personas para hacer una función y cumplir un propósito que él tenga, ¿cierto? Entonces, hay muchas vacantes, así que la persona se sienta y Dios empieza a preguntarle, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu nombre? Número de cédula, y empieza a ver la hoja de vida y empieza a ratificar lo que está en la hoja de vida y empieza a preguntar cosas de uno, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tu familia? Y empieza, tiene un computador grande al lado, busca en Google el nombre de uno para mirar si lo que estamos diciendo también hay alguna información en Google por ahí nuestra que no estamos diciendo, y él empieza a investigar cosas de uno para saber si es apto o no para la contratación o el trabajo o el cumplimiento de la misión, ¿cierto? Esa es la escena que uno ve normalmente en la entrevista humana. Digamos que uno ve a alguien que empieza a ser entrevistado y empieza a preguntar sobre el pasado de uno, inclusive llaman, les solicitan a uno algunas referencias personales, familiares y laborales. Algunos inclusive hasta referencias académicas, si hizo algún libro, si bueno, en fin, todo el historial de uno del pasado. Inclusive algunas empresas van hasta la casa para mirar en qué condiciones vive la persona, mirar el entorno familiar, inclusive el entorno del barrio, el entorno social donde vive. Todas estas cosas, algunos inclusive tiene que uno imprimir el pasado judicial, lo que tiene que ver con Contraloría, Procuraduría y Policía. Todas estas cosas van aumentadas o van más bien adjuntadas en la hoja de vida de uno. Eso lo hace humanamente uno para poder trabajar en una empresa, digamos, una empresa grande o en una empresa financiera o bancaria. Todas estas cosas se dan desde el punto de vista humano. Pero cuando uno entra a la oficina de Dios, se imagina uno que eso es lo que va a suceder, lo que ahorita les dije, ¿cierto? De que Dios va a preguntar por todas esas cosas. Pero Dios no hace ese tipo de entrevista. Dios, gracias a Dios, no dice ese tipo de situaciones. No hace ese tipo de preguntas, no hace ese tipo de averiguaciones, porque Él no tiene ninguna intención de averiguar nuestro pasado. Hoy he titulado la enseñanza, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? En pregunta. En signo pregunta. Y yo quiero que vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que es un versículo muy conocido, por cierto, por cada uno de ustedes o la mayoría de ustedes, que dice así, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, toditas, son hechas nuevas. Muy bien. Ah, Dios no se pone a averiguar de dónde venimos. Dios no es así. Él no mira de dónde venimos, de dónde somos, sino lo que Él mira es su propósito para con nosotros. Su propósito para con nosotros. Y yo quiero decirles esto muy claramente y quiero repetirlo de nuevo. Dios no mira nuestro pasado, Dios no mira de dónde venimos, Dios no mira de dónde somos, ni el estrato social, ni el estrato económico, ni nuestra cuenta financiera, ni cuántos bienes tenemos, ni si somos, ni si no somos. Dios no mira eso. Dios mira su propósito, el cumplimiento de su propósito eterno, su propósito que ha declarado desde la eternidad para nosotros. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:11 dice que sus pensamientos son pensamientos de bien para nosotros.
son pensamientos buenos para nosotros. Así que Él no está buscando las cosas malas, las cosas pecaminosas, no está buscando lo malo para poder contratarnos o para poder cumplir su propósito en nuestra vida, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos buenos para nosotros. Él nunca está pensando mal de nosotros, Él está pensando siempre bien de nosotros. Ahora, la referencia que Dios tiene de nosotros, porque la referencia que alguien tiene de nosotros siempre es desde el punto de vista humano. Siempre cuando, vuelvo y repito, llevamos la hoja de vida, tenemos que llevar referencias familiares, referencias laborales, referencias académicas y referencias de personas que nos conozcan. Para Dios no pregunta a alguien acerca de nosotros, porque la referencia que Dios tiene de nosotros no está basado en nuestros actos, sino que está basado en sí mismo, en lo que Él dice de nosotros, en lo que Él mismo dice. Él no tiene que estar buscando en una base de datos para saber qué referencia dice alguien de nosotros, sino que Él, para referenciarnos a nosotros, busca su propia palabra, lo que Él mismo ha dicho de nosotros. Y esto es hermoso, esto es bonito, porque si fuera contrario, es decir, si nosotros para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, o para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, tenga que estar referenciado de lo que hacemos, entonces ninguno podría ser salvo. Por eso la Biblia es clara al decir que las obras, nuestras obras, no son las que nos salvan, los que nos traen la salvación. Usted puede hacer muchas cosas buenas, buenísimas desde el punto de vista humano, pero para Dios eso no tiene ninguna referencia. Por eso al final en el juicio Él va a preguntar, Él nos va a poner, y hay un pasaje que dice, Señor, yo le di a los pobres, Señor, yo oré por los enfermos, Señor, yo reprendí los demonios, Señor, yo prediqué la palabra, y Él dice, yo no los conozco, porque no son por nuestros actos que vamos a alcanzar la salvación, o que vamos a alcanzar, o que Dios va a cumplir nuestro propósito en nosotros. No son por nuestras acciones que Dios va a bendecirnos, como Josué predicaba, creo que el miércoles pasado. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, porque el favor de Dios no está referenciado en nuestros actos, sino referenciado en lo que Él dice acerca de nosotros. Y Él dice que sus pensamientos son buenos, son bien, son de maravilla para nosotros. Ahora, si en el caso tal de que la referencia fuera humana, es decir, si Dios tuviera como referencia nuestros actos, nuestro comportamiento, entonces Abraham, por ejemplo, no hubiera sido el padre de la fe. Porque Abraham, cuando fue llamado desde Aram hacia la tierra prometida, demoró muchos años en hacer el proceso, porque él salió de allá y se quedó luego en un sector, se trajo a su sobrino Lot, que no tenía que traerlo, y se vino con él, luego estuvo allá, y luego Dios tuvo que llamarlo, recordarle otra vez, Abraham, te he dicho que viajes, que camines. Así que este hombre se podría llamar padre de la fe, conociendo Dios de anticipación, porque Dios conoce todo anticipadamente. Si Dios se hubiera referenciado en lo que era Abraham, Dios no hubiera llamado a Abraham, porque Abraham no fue obediente realmente, no tuvo la fe suficiente, porque él iba casi que de lugar en lugar, por cierto tiempo se quedaba como diciendo, vamos a ver qué va a pasar. Pero Dios no tiene en cuenta eso. Y sin embargo, Abraham fue llamado a cumplir un propósito de Dios y se llama el padre de la fe. Si hubiera sido eso, entonces Jonás no hubiera sido profeta, porque Dios, conociendo lo que iba a hacer a Jonás, entonces no lo hubiera llamado a cumplir un papel, un propósito que tenía con Nínive, de salvar a Nínive. Dios tenía un propósito, Nínive, y en ese propósito la persona de acuerdo a Dios es que quien debía cumplir eso y quien tenía el perfil para hacerlo era Jonás. Desde el punto de vista humano, si yo conociera con anticipación lo que iba a hacer Jonás, yo humanamente no lo hubiera contratado o no le hubiera dado esa misión de ir a Nínive a predicar para que se arrepintiera, porque yo sabía que él no lo iba a hacer y se iba a ir para otra ciudad.
Pero Dios no mira eso. Dios no miró la desobediencia y la rebeldía que iba a tener Jonás en un momento dado. Dios sabía cuál era su propósito, y el propósito era que Jonás era el que predicaba, y predicó Jonás al final. Si hubiera sido por eso, Pedro, nuestro apóstol Pedro, el gran discípulo de Jesús, no hubiera sido llamado a ser discípulo, porque este sí que falló. El discípulo que defendía a Jesús, ya él lo conocía. Jesús lo conocía de antemano, con anticipación, lo que iba a suceder con Pedro. Y sin embargo lo escogió como discípulo, lo negó, renegó de él, lo maldijo inclusive. Pedro no hubiera sido discípulo de Jesús humanamente si yo, otra vez tomo el ejemplo, si yo, siendo Jesús, conociendo el futuro desde el punto de vista humano de la vida de Pedro, yo no lo cojo, porque antes yo hubiera sabido que Pedro en algún momento me iba a negar, iba a negarme, me iba a maldecir, iba a hablar mal de mí. Sin embargo, el apóstol Pedro fue escogido como discípulo independientemente de lo que era, de lo que iba a ser, porque Dios sabía que en él iba a haber un proceso de transformación, y el propósito por la cual Pedro fue llamado lo iba a cumplir Pedro, nadie más, nadie más. Si fuera por eso, el apóstol Pablo no hubiera sido llamado el gran apóstol, el gran fundador de iglesia. Las cartas que están en el Nuevo Testamento, como Corintios, Gálatas, Romanos, Colosenses, Filipenses, Timoteo, algunos dicen que Hebreo, nada de esas cartas hubieran sido escritas, por lo menos por Pablo, de pronto por otro. Pero si fuera por esa referencia humana, Pablo no hubiera sido el gran apóstol, no hubiera sido llamado a ser el gran apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un antecedente violento. ¿Cómo es que alguien es llamado a llevar el evangelio cuando perseguía el evangelio? Eso no cabe en la cabeza humana. Eso no cabe en nuestro razonamiento humano. En nuestro raciocinio no cabe que alguien que persiga el evangelio sea escogido para predicar el evangelio. No puede ser. Desde el punto de vista humano, yo no llamo a alguien a cumplir el propósito de llevar el evangelio cuando sé que él es un perseguidor del evangelio. Pero como Dios no atiende eso, como Dios no está basado en esa referencia, Dios no está basado en esa referencia, sino está basado en el propósito que Él tiene, en su propio propósito, en sus propias referencias que tiene de la persona. Así que el apóstol Pablo es tomado de ser perseguidor de la iglesia a predicar el evangelio, de ser perseguidor del evangelio a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, y ese propósito no estaba afectado por los actos de Pablo, porque Dios tiene el poder además de transformar, de cambiar la vida de esa persona para que el propósito se cumpla. ¿Recuerdan aquella historia de el llamado de un hombre, Gedeón? Gedeón es uno de los ejemplos claros de lo que significa el propósito de Dios. Gedeón era un cobarde, un personaje que tenía una autoestima bajo. Era un hombre que por la persecución de todas las naciones que estaban alrededor de Israel, que estaba bajo el dominio de esas naciones, con mucho temor, con mucho miedo, Gedeón era alguien que estaba muy atemorizado, y Dios cuando lo llama le dice, hombre valiente y esforzado. Y por eso Gedeón dice, Señor, yo soy un hombre valiente y esforzado. Yo soy el de la tribu más pequeña, el de la familia más pobre y el menor de mi familia. ¿Cómo es posible que tú me llames eso? ¿Por qué? Porque Dios no estaba viendo las referencias que tenía Gedeón de sí mismo, ni de la referencia que tenían sus hermanos o su padre o los demás miembros de la tribu de la cual era Gedeón. La referencia que Dios tenía de Gedeón era la referencia que él mismo decía acerca de Gedeón. Y para Dios la referencia de Gedeón era un hombre valiente y esforzado, aunque no se viera de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a convertir en un hombre valiente y esforzado luego. Es que Dios dice, la Biblia dice, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que les estoy diciendo con esto esta mañana
es que Dios no tiene referencias de ti de manera negativa, y aún teniendo las cosas negativas. Es decir, no estamos negando de que somos pecadores, no estamos negando que necesitamos ser transformados, no estamos negando que no somos dignos de representar los propósitos de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios, con esa indignidad nuestra, hace algo poderoso, y es que transforma esa indignidad nuestra en dignidad, porque nos redime y nos hace para cumplir el propósito de Dios. Ahora, el otro caso, y ahí quiero detenerme un poquito más, es David. Si hubiera sido de esa manera, si hubiera sido que Dios hubiera tenido las referencias de David como las que realmente era David para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no hubiera sido llamado. David, sí, nuestro David, no hubiera sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no sabemos de David, pero que están allí. Y esto es el dulce sabor a chisme, como decía Switch, un programa de televisión en el Canal 1 en el siglo pasado. David era, al parecer, un hijo ilegítimo. De acuerdo a la Biblia, David era el menor de 8 hermanos. Eran 8 hermanos hombres, los hijos de Isaí. Pero resulta que solamente era medio hermano de los 7 hermanos, obviamente. Era medio hermano. Había sido posiblemente David fruto de adulterio de Isaí. Y por eso usted no va a encontrar ninguna referencia de la mamá de David. Algunas referencias de las mamás de hombres, de Abraham, de Jacob, en fin, de otros personajes de la Biblia, hablan de la referencia de las madres. Encontramos mucha referencia de madres de estos hombres famosos, pero David no encontramos ninguna referencia de su mamá. Y David aparece en el escenario bíblico mucho después. No aparece cuando nació y los primeros días de su niñez y su juventud. No aparece en la Biblia. Aparece ya, es más, aparece cuando iba a ser escogido como rey. Pero antes no había una referencia de David desde el punto de vista del conocimiento, digamos así. Así que no había ninguna referencia de él. Por ningún lado se referencia a la familia o la mamá de David. Ahora bien, la vida de David, cuando joven, es decir, en su temprana edad, fue bastante difícil, bastante complicada, increíblemente complicada. ¿Cómo es posible que uno se detiene mucho en la vida de David cuando rey? La grandeza, su poder, su riqueza, su dominio, el hombre de guerra. Pero David no tuvo una niñez adecuada, ni tuvo tampoco un nacimiento correcto. La vida de David en su juventud fue difícil. El Salmo 22 y el Salmo 61 son de los salmos escritos por David, de los más antiguos. Y parece ser que fueron de los primeros salmos que David escribió estando en la juventud, estando joven, adolescente joven. Y si usted lee esos dos salmos, y se lo dejo de tarea, Salmo 22 y Salmo 61, son salmos que reflejan la situación difícil de David. El Salmo 22, por ejemplo, habla de que de David se burlaban las personas de la ciudad. De David se burlaban los ancianos de la ciudad. Y parece ser que esa burla tenía que ver con su ilegitimidad como hijo. Esa burla que hacían los ancianos de la ciudad, él andaba por las calles y se burlaban de él. Era desesperante la vida de David, porque él no era aceptado ni siquiera en la sociedad cuando joven. Cuando joven no era aceptado, era burlado. Había mucha burla en la vida de David. Salmo 22. Pero también el Salmo 69 habla de que este hombre,
refleja una situación muy difícil. Y ahí yo también quiero que vayamos al Salmo 69, versículo 5. El Salmo 69, 69, sí. El versículo 8. Salmo 69 refleja un poco la situación ya no de la sociedad, sino con su familia, con sus hermanos. Recuerden, el Salmo 22 y el Salmo 69 son los salmos más antiguos, escritos antes de que David fuera visible en la historia bíblica. Y esos dos salmos reflejan el sufrimiento de David por no ser aceptado ni en la sociedad ni con su familia, por ser un hijo ilegítimo. Y veamos, en el Salmo 69, versículo 8, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Vuelvo a leer otra vez. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Cuando yo busco la palabra extraño y desconocido en el hebreo, es impactante lo que sucede aquí. Porque cuando David dice extraño, que viene de la palabra hebrea surk, que significa extranjero, que significa apartado y que significa adulterado. Así que David era un extranjero para su propia familia, para sus hermanos era como un extranjero, era fruto del adulterio. Por eso también la palabra significa adulterado. Para ellos, él era fruto del adulterio y no era. Por eso él dice, para extraño he sido para ellos. Pero luego la segunda parte dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Ojo, mire lo que dice ahí. Extraño he sido para mis hermanos. Tiene que ver con la relación con los hijos del papá. Pero luego dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Tiene que ver con la relación que tenía con los hermanos de parte de la mamá. Extraño he sido para mis hermanos en cuanto a la relación que tenía con los hijos de su papá, los hermanos medios de su papá. Pero también dice, y desconocido para los hijos de mi madre, para los hermanos medios, hijos de su madre. O sea que ni era aceptado en la familia de su mamá, ni era aceptado en la familia de su padre. Dice, y desconocido, esa palabra desconocido viene de una palabra hebrea que es nochri, que significa extraño, que significa no es pariente, no es pariente. También tiene que ver con adulterio, pero me llama la atención que también significa descendiente de mujer ajena. Descendiente de mujer ajena. Así que cuando David dice, y desconocido para los hijos de mi madre, está diciendo, yo soy descendiente de mujer ajena, de parte o por parte de los hijos de mi madre, de los hijos de mi padre. Así que estas dos palabras, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, reflejan la situación familiar que vive David. Ahora, luego, cuando David repite el círculo, es decir, él también comete adulterio, y esto es para otra enseñanza, para otra predicación. Cuando él comete adulterio y pide perdón, en medio de la oración hace mención a la forma como fue concebido. Y yo sé que se sabe en ese versículo, Salmo 51, versículo 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese versículo refleja la total situación de cómo fue concebido David. No puede ser, y este versículo probablemente haya sido mal interpretado en otras ocasiones, porque muchas veces hemos dicho que es que, bueno, nosotros nacemos en pecado y tomamos este versículo como en pecado, como la forma como nosotros nacemos. Pero resulta que cuando uno va, por eso es la importancia de ir y estudiar un poco más a profundidad. Cuando David dice, en maldad he sido concebido, maldad significa abá, en el hebreo abá es algo torcido, es algo que se actúa con perversidad. Yo no puedo concebir o no puedo aceptar o no está bien dicho que cuando se concibe la vida de un ser amado, de un hijo, en la relación de esposo,
en la relación de esposo, la relación matrimonial, no puede llamarse que se concibió en maldad o en pecado, porque no es algo torcido, no es algo que se hace de manera perverso, no es una relación perversa. El nacimiento de un hijo en el matrimonio, en el hogar, no se puede llamar que se concibió en maldad, porque precisamente es una orden que viene de parte de Dios. La pareja fue creada para procrear, para crear, para formar hijos, pero obviamente dentro del matrimonio, aceptado dentro del matrimonio. Por eso, por tanto, dejará su esposo, más bien el hijo, a su padre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y se unirán y darán familia. Dentro del matrimonio eso no tiene nada que ver con maldad. No puede uno decir que fue concebido en maldad. No, 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 no. Porque no es algo torcido, no es algo que está pecaminoso. La relación de esposo y esposa, la intimidad sexual, no se puede llamar dentro del matrimonio algo torcido, algo perverso, algo sucio, algo pecaminoso, porque es santo. Por el contrario, cuando yo voy a la Biblia y David empieza a decir, en pecado he sido concebido, en maldad he sido concebido, y yo busco esa palabra en el hebreo, y esa palabra me da a entender entonces que esa acto íntimo de cuando fue concebido David, entonces fue torcido, pecaminoso. Luego dice, además dice cometer iniquidad, pervertir, trastornar el orden. Cuando él dice entonces que maldad, y luego dice en pecado he sido concebido, que viene de la palabra hebrea hek o hatá, que significa crimen, ofensa, errar, descarriar, cometer pecado, y se refiere a la moralidad. Entonces me está confirmando que David no fue formado y concebido de la manera correcta, sino que fue fruto de una situación de adulterio. Por lo tanto, David no es legítimo hijo, o no es un hijo legítimo mirado desde los hermanos. En 1 Samuel capítulo 16 está la historia de cuando David es llamado Dios lo tiene programado para que sea rey de Israel. Estos pasajes entonces nos permiten entender con claridad entonces por qué cuando el profeta Samuel fue a ungir el nuevo rey, solo fueron llamados los 7 hermanos. No fue llamado David. Fue llamado los 7 hermanos. ¿Por qué? Porque había esa rivalidad y había ese problema dentro de los hermanos de no aceptar a David como su hermano legítimo. E Isaí, su padre, aceptaba esa situación porque entendía que había cometido el error del adulterio. Así que estos hombres llaman a los 7 hermanos, o se llaman entre ellos, o Isaí llama a los 7 y los pone allí. Cuando empieza Samuel a orar y a decir, Señor, ¿cuál es? Y pasa el siguiente, hasta el 7º, y Dios le decía, no, Señor, yo no miro lo físico, yo no miro, otra vez haciendo referencia, yo no miro lo físico, yo miro el corazón. Samuel, yo miro el corazón. Ninguno de estos hombres son aptos para ser rey, porque la referencia que Samuel buscaba era diferente a la referencia que buscaba Dios. Así que cuando él hace todo el proceso de los 7 hermanos, Samuel queda desconcertado y empieza a pensar, bueno, ¿y entonces para qué vine? Vine a ungir a un rey de esta familia, pero ya pasaron todos los 7. ¿Dónde? Entonces le pregunta, ¿tú no tienes Isaí otro hijo? Lean la historia en 2 Samuel capítulo 16. ¿Y qué es lo que dice Samuel? ¿Qué es lo que dice, Isaí? Isaí dice, sí, hay otro. Él le dice, cuando Samuel pregunta, ¿falta un hijo Isaí? Isaí respondió, sí, falta el Catún. O sea, el hijo menor, Catún en hebreo. Falta el menor, el Catún. Y yo busco esta palabra y significa el que no tiene, el que no cuenta. Mire lo que significa, mire la gran profundidad que tiene esto. Cuando Isaí le dice a Samuel, sí, falta el hijo menor, es decir, falta el Catún. El Catún significa el que no cuenta. Él no cuenta dentro de estos grupos, dentro de los 7, porque él no es el hijo legítimo. No queremos tener problemas con los muchachos, con los 7. Y dice, falta el Catún, el que no cuenta. Ahora, aquí quiero hacer énfasis. El que no cuenta para los hermanos, el que no cuenta para Isaí, su padre, pero cuenta para Dios.
El que no cuenta para ellos, cuenta para Dios. El que no cuenta para ellos, cuenta para Dios. Tanto así que Dios le había elegido como el rey. David no contaba para sus hermanos. David no contaba como un hijo legítimo, como un hermano legítimo de sus hermanos. David no contaba como un hijo legítimo de su padre Isaí, pero para Dios sí contaba. Ahora, ¿cómo es posible que Dios escoja a alguien, para ser el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, con este historial? Yo humanamente no escojo a alguien que va a ser representante y que lo pueda llamar un hombre conforme a mi corazón, teniendo semejante historial de cómo fue concebido, de la historial de la burla. Él había sido objeto de burla cuando joven. Ahora va a ser el rey de los que se burlaban de él. Yo no puedo concebir eso. Yo no puedo concebir que Dios haga semejante barbaridad, pero eso es el pensamiento humano, porque Dios no está mirando el historial de la vida de David, sino que Él está mirando el propósito que David iba a cumplir, el propósito que Dios tenía con David. El que no contaba para nadie, el que no contaba en la ciudad, el que no contaba con nadie, contaba para Dios. El rey, el invisible, ahora se convierte en el hombre más visible de todos los humanos, de toda la tierra, de todo el reino de Israel. El hombre invisible, el hombre objeto de burla, ahora se convierte en el más visible de todos los hermanos. El que no contaba, el que era el que estaba por allá escondido, ahora se vuelve el visible, ahora está por encima de los hermanos. Desde ese momento David es mencionado en la Biblia de manera impresionante. Antes no. David, si usted lee segunda Samuel no habla de David antes, sino a partir de ese momento en que es escogido, en que alguien le pregunta, ¿hay alguien más? Y le dicen, sí hay alguien, pero ese no cuenta. A partir de ese no cuenta, Dios lo hace visible, lo saca de la invisibilidad y lo vuelve visible a todo el pueblo. Y de ahí en adelante comienza la historia de David, el rey, el gran rey David, mencionado en la Biblia. Y se le muestra siempre como el más visible. Así que, ¿de dónde viene David? Recuerden la enseñanza. ¿Cómo titula? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene David? De una relación ilegítima. Pero Dios cambia ese pasado porque los pensamientos para él, para David, eran pensamientos de bien. ¿De dónde viene David? De alguien que era objeto de burla, pero no importa. De alguien que era menospreciado, pero no importa. De alguien que no era respetado, pero no importa. De alguien que jamás pensaba en la mente de David que algún día iba a ser rey. En medio de la circunstancia que él vivió cuando pequeño, nunca, jamás se le ocurriría a David que algún día iba a ser rey. Probablemente, y parece ser que David no tuvo en su mente eso, pero parece que David tenía en su mente, o más bien su sufrimiento era un sufrimiento que no daba la apariencia, según los Salmos 22 y 69, da la apariencia que él estaba pensando en vivir con esa situación toda su vida. Pero Dios tenía otro propósito. David pensaba que él iba a vivir el resto de su vida con esta situación. Pero Dios tenía otro propósito. Dios tenía otro propósito fundamental y era cambiar esa mentalidad y esa situación de David en algo poderoso porque él quería cumplir su propósito. No importaba nada, no importaba su pasado. Pero Dios cambia ese pasado porque los pensamientos de Dios para David era un pensamiento bien. Dios hace un nuevo David y lo convierte en el rey legítimo de Israel. Porque en ese momento que David es convertido en el rey legítimo de Israel, había un rey ilegítimo ya, era Saúl. Saúl ya había sido desechado por Dios. Así que David es convertido en el rey legítimo en medio de alguien que en ese momento se convierte en el rey ilegítimo que es Saúl. ¿Sí ves eso tan hermoso? Cómo Dios cambia la ilegitimidad de alguien y lo vuelve legítimo en medio de la ilegitimidad de otro. Así que Dios levanta a un rey legítimo que se llama David en medio de la gobernanza o del gobierno de un rey ilegítimo llamado Saúl, como para ponerle el sello de la restauración completa. Así que tu pasado ya no es tenido en cuenta porque Dios hace una nueva criatura. La Biblia dice que somos nueva criatura y en ese pasaje lo leímos al principio.
Nueva criatura somos. ¿Por qué? Porque nos renueva. ¿Por qué? Porque nos renueva nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué somos nuevos? No, porque nos hace templo. ¿Por qué somos nuevos? Porque nos prepara, según Timoteo capítulo 3, versículo 17, nos prepara para toda buena obra. Lo que quiero decirte en esta mañana para ir finalizando es que no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa el sufrimiento que hayas vivido, no importa la situación de pobreza o de riqueza, de violencia o dolor donde hayas nacido, no importa dónde hayas caído en algún momento, no importa cuán frío hayas estado en algún momento, no importa las circunstancias que vivieron en algún momento, no importa nada de lo que hayas hecho, de lo que hayas pensado, no importa nada de eso, porque Dios tiene un propósito en ti que se cumplirá y Él hará todo lo posible para cambiar esa circunstancia de tu vida para que se cumpla el propósito en ti.